Hola, hola, saludos a todos. Qué gusto que nos volvamos a encontrar una vez más para continuar con nuestros estudios acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Hemos terminado en la sesión pasada lo que era la iglesia de Pérgamo y estamos hoy por iniciar el estudio de la iglesia de Tiatira. Si se quiere, la carta más larga que el Señor escribe a las 7 iglesias y que verdaderamente vamos a extraer de ella valiosa enseñanza. El estudio del inicio de esta carta a la iglesia de Tiatira va a ser relativamente corto porque vamos a ver filminas introductorias que ya hemos visto en las 3 anteriores y que notarán pues que se repiten. Y como lo he dicho en las veces anteriores, la razón por las que se repiten es porque y para que al final, cuando terminemos las 7 iglesias con la ayuda y la dirección del Señor, tengamos absolutamente claro aspectos como la geografía, el lugar donde estaban las iglesias, que había alrededor, incluso algunos asuntos históricos, y tengamos constancia también de que existen ruinas de esas ciudades donde estaban estas 7 iglesias del Apocalipsis. Es importante, por lo tanto, que tengamos conciencia de esto para que en algún momento, cuando se presente la oportunidad y tengamos que hablar acerca de las 7 iglesias, lo hagamos con conocimiento de causa. Por eso es que, repito, en estos preámbulos, en estos estudios introductorios de cada iglesia, algunas cosas que son necesarias para que tengamos absoluta seguridad en dónde estamos parados con relación a esto. Y en este caso, volviendo a filminas que ya hemos visto, esta segunda filmina que tenemos aquí, donde se muestra el mapa general de toda el área donde está el mar Mediterráneo y los países que lo rodean. Algo que se me olvidó mencionar en las cartas anteriores es que este mapa que se puede ver ahí muy bonito, muy colorido, como lo pueden ver ahí ustedes a la izquierda, abajo, lo que registra es el viaje de Pablo a Roma, es decir, la ocasión en que fue tomado prisionero por instigación de los judíos y fue llevado hasta Roma para ser juzgado cuando él pidió que en vista de que sus acusadores no tenían absolutamente nada de qué acusarlo en verdad y los jueces que lo enjuiciaban eran unos corruptos, entonces él alegó como ciudadano romano que era que quería ser juzgado por el emperador. Y ese viaje que se ve ahí registra ese viaje de prisionero que Pablo llevó a cabo con todo lo que sucedió a lo largo de todo ese trayecto. Eso lo podemos encontrar en Hechos 27 y 28, por si tienen la curiosidad de saber y entender lo que significa todo lo que ahí se explica. En todo caso, el mapa como tal es explicativo, creo que es clarito. Arriba a la izquierda, de color morado, está la clásica forma de bota de Italia, queriendo darle una patada a Sicilia. Hacia la derecha está lo que hoy es, bueno, lo que siempre ha sido Grecia, y más hacia la derecha está en ese extremo que se ve introduciéndose dentro del mar Egeo, está lo que hoy es Turquía, y ahí, en ese lugar donde dice Asia de color dorado, se encuentra el lugar donde están las 7 iglesias que hacen frontera, por decirlo de alguna manera, con el mar Egeo. Recuerden, todo eso es la Turquía actual. Y siguiendo hacia la derecha y bajando hacia el sur, encontramos a Siria, y a la par de Siria, aunque no lo dice ahí, está Líbano, luego sigue más abajo y llegamos a Israel. De Israel seguimos descendiendo hasta la parte inferior del mapa, que es la costa sur del mar Mediterráneo, y ahí está Egipto. Hacia la izquierda, siguiendo hacia España, siempre por la costa sur del continente africano, ahí sabemos que está Libia, sabemos que está Túnez y sabemos que al final está Marruecos, que hace frontera o cercanía con España allá en el Paso de Gibraltar. Y lo que hay en medio, pues obviamente es el mar Mediterráneo. Así que como vemos, ese es el lugar, digámoslo, es el lugar territorial y geográficamente en donde se encuentran, o se encontraban, perdón, las 7 iglesias en ese punto en particular. Repito, ahí donde dice Asia, de color dorado. Para que lo tengamos claro, ahí estaban las 7 iglesias. El siguiente mapa, el número 3, la filmina número 3, en realidad es solamente una visión más cercana de lo que vimos en el mapa anterior, donde esa parte de Turquía que da con el mar Egeo la hice en grande para que tuviésemos totalmente visible dónde estaba cada una de las iglesias. Ahí dice Asia, ese era el nombre que recibía en tiempos romanos, recuerden, hoy es Turquía, y ahí podemos ver las que ya estudiamos. A la izquierda, abajo, está Éfeso, hacia arriba, al norte, está Esmirna, y más al norte está Pérgamo,
Doblando hacia la derecha y descendiendo está Tiatira, ahí está claramente señalada, y todavía después de Tiatira nos quedan otras tres, siempre hacia el sur y ligeramente hacia el este, está Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y como punto curioso, notarán abajo a la izquierda la isla de Patmos, que fue el lugar donde Juan recibió la revelación del Apocalipsis. Esa isla de Patmos en aquel entonces, a finales del siglo I, era una isla prisión para los romanos. Hoy en día, paradójicamente, la gente que vive ahí explota la fama de la isla de Patmos como un punto turístico. Incluso llevan a los turistas a lo que se supone fue la cueva donde Juan recibió la revelación, lo cual es tal vez puede ser cuestionable. Pero a fin de cuentas, el que quiera ir y tiene la oportunidad, pues creo que será una bonita experiencia. Seguimos con la filmina número 4 que tiene que ver con algunos antecedentes históricos que se reflejaban en la ciudad de Tiatira de aquellos días. Esta parte la pongo porque a mí me gusta mucho la historia y entonces me parece que es interesante para conocer el contexto de qué era lo que vivía la iglesia cristiana en aquellos días en una ciudad como Tiatira. Pues me pareció interesante más para provecho personal, pero estoy seguro que a algunos de ustedes también les agradará saber cómo era el entorno de aquella ciudad de Tiatira. Ya vimos en el mapa dónde se encuentra y por tanto Tiatira estaba ubicada entre Pérgamo y Sardis. Algunos datos históricos, la ciudad estuvo bajo el dominio romano por casi 300 años, desde el 190 a.C. hasta aproximadamente pasado el primer siglo después de Cristo. Obviamente el lugar todavía existe, tal como se describe ahí, solo que en aquel momento estaba lo que hoy son las ruinas de la ciudad, que también tiene construcciones muy modernas, en un valle prolongado de unos 64 kilómetros hasta Pérgamo. Destacaba porque no contaba con defensas naturales. Defensas naturales en este caso serían grupos de montañas, desfiladeros y todo ese tipo de cosas que le permitieran defenderse de sus enemigos. Y además tenía una larga historia de destrucciones y reconstrucciones. También es importante recordar sobre Teatira que al comienzo fue habitada por soldados de Alejandro Magno y solo se consideraba un reducto militar para protección de Pérgamo. Recuerden que Alejandro Magno vivió allá por el año 300, entre el año 350 y el 400 antes de Cristo, y entonces su ejército tenía a la ciudad de Pérgamo como un lugar para que ese ejército de Alejandro descansara. Un hecho importante que podemos encontrar en el capítulo 16, versículos 14 y 15 del libro de Hechos es que Lidia venía de esta ciudad en un viaje de negocios al convertirse bajo el ministerio de Pablo. Sería bueno que buscaran ese pasaje de Hechos 16, 14 para que pudieran saber quién era Lidia y qué fue lo que hizo en favor de los siervos del Señor. También Tiatira era una ciudad famosa por sus numerosos gremios comerciales, así como por su industria de lana y teñido de telas. Hechos 16:14, que era básicamente el trabajo que tenía Lidia de negociar con este tipo de productos. Seguimos con la Filmina 5, que básicamente lo que ven ahí son fotografías de lo que queda hoy de las ruinas de la ciudad de Tiatira y pueden verse por las fotos que alrededor de ella existen las construcciones modernas de la ciudad que es hoy en día donde estuvo ubicada esta ciudad de Tiatira. Ya están bastante avejentadas, ya casi no queda nada, pero todavía hay vestigios de cómo fue aquella ciudad de Tiatira. Pasamos a la filmina número 6, que esta también se repite con relación a las tres anteriores y es donde se señalan los fundamentos y la razón de las cartas. Repito, la idea es que al final tengamos totalmente claro cuáles son esos fundamentos y cuáles son esa razón del por qué el Señor envió estas cartas. Y en cada una de ellas recalcamos, repetimos y señalamos y reseñalamos estos aspectos importantes para que lo tengamos grabado en nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra memoria y sepamos verdaderamente y nadie nos vaya a tomar por sorpresa tratando de engañarnos. Entonces tenemos que el autor se presenta en Apocalipsis 1:11 cuando el Señor delante de Juan le dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, y le manda a escribir las 7 cartas. La razón la podemos ver en el versículo 19, cuando el Señor le dice que escriba las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Normalmente se acepta que las cosas que has visto es la revelación del capítulo 1, las que son los capítulos 2 y 3, que son las cartas, y las que han de ser después de estas es todo lo que viene después del capítulo 4.
En cuanto al receptor, ya lo vimos al principio, son las 7 iglesias y se señala en el versículo 20 de manera puntual, cuando le dice el Señor a Juan, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Creo que ya tenemos bastante claro cada uno de estos puntos y no requiere mayor explicación el mismo. Seguimos con la filmina número 7, que es básicamente la visión que tuvo Juan y la forma como él describe esa visión cuando el Señor se le presentó. Y creo que es vital e importante que eso sí lo leamos y tratemos de retener todo lo posible, porque recuerden que esta es la manera como el Señor se presenta delante de Juan y recordemos también la forma como el Señor, ya propiamente en la carta que le envía a cada iglesia, se presenta, toma de esta presentación para mostrar cuál es su actitud con respecto a la iglesia. Y dice así, esta sí la voy a leer toda. Dice, a partir de Apocalipsis 1:12, y me volví, dice Juan, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Aquí me detengo un momento para indicar que está señalado en amarillo estas dos partes porque así, con ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, es como se presentará el Señor en la carta a la iglesia de Tiatira. Continúo leyendo. Dice, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Recuerden, este que habla es el Señor Jesucristo, en quien creemos, en quien confiamos y en quien tenemos seguridad y certeza, convicción absoluta de que es el Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Seguimos con la siguiente filmina que ya es propiamente el texto escritural de la carta propiamente dicha. Esta sí ocupa un poco más de espacio porque, como les dije, es la carta más larga de las 7 que escribe el Señor y también, ya que sobre ella es sobre lo que vamos a aprender y de donde vamos a extraer la mayor cantidad de enseñanza que el Santo Espíritu nos pueda dar. Enseñanza que, recuerden, es una enseñanza para retener, para practicar y para hacer delante del Señor para testimonio de todos aquellos que nos rodean. La leo íntegra sin hacer mayores comentarios, salvo que en el primer versículo, el 18, ya pueden ver ahí lo que les señalé de la forma como el Señor se presenta tomado de como lo vio Juan en la visión del capítulo 1. Dice así la palabra del Señor en la carta a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y en la filmina siguiente está la última parte de la carta y continúo con el versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como ven, es una carta, es si se quiere un poco dura, bueno, necesariamente dura,
dadas las cosas espantosas que vamos a ver con mayor grado de detalle cuando profundicemos en su estudio. Pero también es posible ver que a pesar de este grado de perversión que algunos dentro de la iglesia permitían que pasase, como la llegada de esta mujer Jezabel, la iglesia tenía cosas muy buenas. Dice el Señor que Él conocía cuánto amor, fe, servicio, paciencia tenía la iglesia y que las obras que hacían últimamente eran mejor y mayores que las cosas que hacían cuando le conocieron a Él. Eso es bueno. Es bueno porque de alguna manera es parte de lo que cada uno de nosotros debe hacer, es decir, crecer, de manera tal que lo que yo hacía hace 5 años como creyente sea inferior a lo que hago ahora como creyente, que debe ser mayor, más voluminoso, más importante, más impactante con el medio que me rodea. Eso es parte de las cosas que vamos a aprender con grado de detalle de la iglesia de Tiatira. Repito, hay cosas dolorosas, difíciles y que nos presentan un estado de alarma a cada uno de nosotros para no caer, porque recuerden, detrás de todo eso que el Señor señala ahí, cuando dice, toleras a esa mujer Jezabel, hay un enemigo que también está a las puertas, está rodeando, nos está buscando cómo devorarnos y cómo hacernos caer en todo tipo de perversiones y de maldades si nosotros nos descuidamos y si nosotros dejamos de crecer en el conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios. Los motivo de todo corazón, los motivo para que seamos receptivos a la palabra de Dios, pero sobre todo para que seamos practicantes de aquello que el Señor nos está enseñando. No basta con simplemente saber, no basta simplemente con retener en mi memoria y en mi conocimiento estas cosas de las cuales el Señor me advierte o estas cosas de las cuales el Señor alaba a su iglesia. Es necesario que yo interiorice cada una de estas cosas, primero para hacer las cosas buenas que la iglesia de Teatira hacía y lo otro es para evitar caer en estos desmanes y en estas cosas tan graves que la iglesia de Teatira cayó. Así que mantengámonos alerta y sobre todo con el ojo avisor, puestos en el atalaya de nuestra visión, mirando a todo a nuestro alrededor, para que tengamos una clara vista de todo lo que nos rodea y podamos anticipar el peligro, podamos anticipar la amenaza. No solo, vean lo importante de esto, no solo la amenaza que puede afectarme a mí, sino la amenaza que puede afectar al entorno de consiervos que están a mi alrededor, por los cuales también yo debo velar, proteger, cuidar, ayudar, instruir en las cosas importantes que el Señor me muestra a mí. De ahí lo que les he pedido repetidamente en cada una de las sesiones anteriores y que también lo haré en estas con la ayuda del Señor, es que por favor compartamos este tipo de enseñanza. Por favor, créanme, solo haga un esfuerzo, busque a una persona, decida a una persona, póngala como su meta para poder llevarle y mandarle el estudio. Ore primero por esa persona, ruéguele a Dios que abra el corazón de esa persona para que cuando usted le diga que quiere enviarle este tipo de estudios, esa persona lo acepte. Y créame, como le dije en sesiones anteriores, sería una gratísima sorpresa para cada uno de nosotros cuando oigamos que nos dicen que sí. El problema con la gente que nos rodea, que no se acerca a Dios, es que por alguna razón o les da pena, les da vergüenza o no quieren mostrar debilidad, según ellos, en buscar las cosas del Señor y por eso no dicen nada. Pero pueden estar totalmente seguros de que en lo interior de su corazón están necesitando de Dios porque tienen un enorme vacío, porque no saben qué hacer cuando los problemas los hostigan y no saben a quién acudir. Ustedes tienen la solución, yo tengo la solución. Pues esa solución es la que debemos compartir con ellos y esto es compartiendo este mensaje que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a concluir aquí con la gracia del Señor. Vamos a continuar la próxima semana ya entrando propiamente en materia, es decir, en el estudio de la carta misma. Y mientras tanto, pues continuemos orando, continuemos pidiéndole al Señor que estos mensajes lleguen tan lejos como sea posible, porque recuerden que esto está siendo promovido a través de un canal de YouTube y a este canal tienen acceso cualquier cantidad de personas en el mundo y quiera Dios, para la gloria de su nombre, que algunas, muchas quizás de esas personas puedan oírlo, puedan ser impactadas por la palabra de Dios y puedan volver su corazón en arrepentimiento delante de Él para la gloria de su nombre. Que así sea, Dios me los bendiga y como les dije, con la ayuda del Señor nos estaremos escuchando la próxima semana.